Hola, me llamo Nacira y soy profesora de español en Proyecto Español Granada. Para esta píldora formativa he elegido el tema de los verbos de cambio en español. La verdad que es un tema que puede traer problemas para enseñarlo en el aula, especialmente porque los estudiantes en su lengua materna tienen a lo mejor 2 o 3 verbos diferentes. En español, como sabemos, tenemos como 6 o 7 y pues bueno, puede llevar a confusión en muchos casos. Es un tema que después, una vez que lo llevas al aula, te puedes divertir bastante, porque puedes hablar de muchas cosas diferentes, famosos en su evolución, en sus cambios, ciudades, familias. En mi caso, he querido coger un tema tan actual, desgraciadamente, como es el de la pandemia. ¿Cómo hemos cambiado en este último año? Hemos sufrido cambios físicos, anímicos, incluso de trabajo, y era bastante apropiado, como digo, por desgracia, porque nadie nos gustaría tener que verlo ahora en este tema. Pues bien, también he escogido algunos ejercicios interactivos, ¿vale? Como ejemplo, porque creo que puede dinamizar la clase y los estudiantes sentirse más motivados. Bien, pues comparto pantalla y empezamos. Bien, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo hemos cambiado los verbos en el aula virtual ahora? Pues vamos a ver. Comenzamos entonces, como digo, la primera actividad es sobre diferentes mensajes que me han enviado familia y amigos sobre cómo era su vida antes de la pandemia, cómo era nuestra vida antes, era la pregunta que yo les hice por WhatsApp y ellos me respondieron a esta y a otra pregunta que veremos después más tarde. La primera, ¿cómo era nuestra vida antes? Y después, ¿qué cambios ha sufrido su vida en este último año? Primero vamos a ver los mensajes de WhatsApp reales, como digo, de familia y amigos. Elegí como 12, tenía más, pero bueno, por tiempo, pues vamos a hacer solamente leer unos pocos, ¿vale? Aquí tengo a Carmencita, la primera, de 29 años. Dice, antes de la pandemia pasaba mucho tiempo en la calle. Hacía muchos planes con mis amigas y amigos sin remordimiento de estar en un espacio cerrado. Iba a conciertos, pinchadas y me hacía tremendamente feliz. Podía ver a mis abuelas con normalidad, las podía abrazar y besar. Utilizaba el transporte público y desarrollaba cualquier actividad sin miedo a un posible contagio. Nos suena bastante, ¿no? Todo esto. Bien, después tengo, por ejemplo, a Angustias, de 42 años. Como veis, las diferentes personas, familiares y amigos, pues son de diferentes edades, alrededor de 60, o 60, 20, 30, 50, etc. Bueno, vamos a leer Angustias, de 42. Dice, antes de la pandemia ya trabajaba en casa, pero semanalmente acudía a eventos sociales, clase de pilates, conciertos, juergas algún fin de semana. También recibía en casa muchas visitas de amigas, tanto de la ciudad como de fuera. Y además, en 2019 hice muchos viajes, como si lo viera venir. Bien, pues aquí tenemos otro testimonio de alguien pues relatándonos cómo era su vida antes. Ya tenemos a un par de ellas. Antonia, de 67 años, nos cuenta, antes de la pandemia podía ver a mi hijo, familia, amigas, coger mi coche y viajar sin rumbo, ir a visitar museos y espectáculos. ¿Vale? Por aquí también podemos elegir, por ejemplo, Matilda, de 46 años, dice, mi vida antes de la pandemia era caótica, divertida, mucho trabajo, dice, soy azafata de vuelo, pero también con mucho tiempo libre para viajar, conciertos y disfrutar de mis amigos y familia.
mirando con perspectiva, no me daba cuenta de lo afortunada que era de llevar esa vida, aunque a veces me quejara mucho del trabajo. Parece que nos ha cambiado bastante también la forma de pensar, ¿no? Y la mentalidad. Y aquí tenemos también a Javier, de 20 años. Dice, alternaba, salía de fiesta a emborracharme, estudiaba y dormía mucho. Me levantaba a la 1 o 2 de la tarde, me acostaba a las 4 o 5 de la mañana por norma general. No limpiaba mucho, no me lavaba las manos muy a menudo. Llegaba tarde a todos lados, me juntaba con muchas personas distintas en la misma noche. Como vemos en estos testimonios, depende de la edad, pues nos pueden decir algo, una cosa u otra, pues como vemos, pues bueno, Carmen habla de mucho de sus abuelas, del cariño, del tacto, de la piel, ¿no? Que hemos perdido, también pues las cosas que hemos dejado de hacer, como Angustias habla de que tenía clase de pilates, iba a conciertos, Matilda trabajaba, Antonia podía ver a su hijo, podía coger el coche y viajar sin rumbo. Javier, como vemos, es más joven, con lo cual tiene otro tipo de preocupaciones también, como es salir a emborracharse o de fiesta. Bien, todo esto es importante recordar un poco, ¿vale? Ahora mismo, como digo, solamente vamos a ver esos 5, porque lo vamos a necesitar después. Pero bueno, podemos, en una clase más larga, podemos leerlo todo, poner cosas en común entre los mismos estudiantes, ellos pueden intentar enviar un mensaje a algún familiar que les responda vía WhatsApp, etcétera, ¿no? Se puede hacer de diferentes formas. Bien, pues ahora, tras leer esto y ver cómo era nuestra vida antes, ahora sería el momento de empezar a estudiar o enseñar, en nuestro caso, los verbos de cambio. Como vemos, vamos a estudiar ponerse, volverse, quedarse, hacerse, llegar a ser y convertirse en. El primero que vamos a estudiar va a ser ponerse más adjetivo. Todo esto sin dejar atrás los testimonios que hemos leído, ¿vale? Que todo va a volver. Ahora, en este momento, vamos a ver la teoría con algunos ejemplos, ya también no todo de pandemia, ¿no? Vamos a ver también de situaciones cotidianas, normales. Bueno, ponerse más adjetivo. Es un cambio temporal, momentáneo. ¿Qué significa que es un momentáneo? Pues que dura un momento. Es involuntario, porque yo no decido este cambio de ninguna de las formas, de las maneras. Es decir, me viene el cambio por un momento. Puede durar un poco más o un poco menos, pero es temporal y momentáneo, porque es involuntario. Tenemos algunos ejemplos porque hace referencia especialmente al estado físico o de ánimo, ¿vale? Como ponerse furioso. Tú no te pones furiosa de manera, no sé, de manera voluntaria, ¿no? Ni te pones serio, ni nerviosa, ni contento, ni triste, ¿no? Sino, bueno, contento nos encantaría estar siempre, pero bueno, normalmente es por una circunstancia, por algo que pasa y te afecta de manera involuntaria y cambiamos. Está cerca del verbo estar. ¿Qué significa? Los verbos de cambio, algunos van a estar más relacionados o cerca del verbo estar o ser. En este cambio, al ser momentáneo y temporal, que cambia, vamos a ver cómo es estar. Pinchamos sobre el gatito y tenemos 2 ejemplos. Aquí tenemos la foto de Matt. Dice, aquí tenemos a Matt. ¿En qué situaciones puede ponerse nervioso? Recuerda que es de manera involuntaria, ¿vale? Tenemos 2 ejemplos. Matt se puso nervioso cuando le dijeron que mañana tenía el examen final de español. Es decir, Matt no quiere ponerse nervioso en el examen, pero involuntariamente no puede evitarlo y se pone nervioso. O Matt siempre se pone nervioso cuando tiene que hablar en público o a una cámara. Bien, después tenemos aquí a una gata, dice Michi. ¿En qué situaciones puede ponerse contenta Michi? Pues aquí lo tenemos.
Michi se puso contenta cuando le dijimos que el perro se había perdido. Obviamente, ponerse contenta es algo que nos encantaría estar, como he dicho antes, siempre, todo el tiempo. Pero hay situaciones que nos ponen más contenta que otra. A Michi, por ejemplo, se puso contenta cuando le dijimos que el perro se había perdido. Obviamente para ella, para la gata. Y Michi siempre se pone contenta cuando es la hora de la comida. No está todo el día contenta, se pone contenta durante ese rato, come y después cambia otra vez a su estado normal y natural, que no es contenta. ¿Vale? Ponerse contenta, como hemos dicho, involuntario, cambio involuntario y momentáneo. Pasamos al siguiente. Volverse. Bien, aquí también es un cambio involuntario, ¿vale? Pero al contrario que ponerse es duradero, dura más tiempo. Y es duradero por parte del sujeto. Puede ir con un adjetivo o con un sustantivo. Este sustantivo tiene que ir precedido por un artículo indeterminado. Es decir, necesita un o una delante del artículo. Cuando es para persona, lo vamos a usar para persona especialmente. Por ejemplo, volverse desconfiada o volverse una persona desconfiada. Por eso del artículo delante del adjetivo o del sustantivo, perdón. Volverse desconfiada, volverse una persona desconfiada, ¿vale? O volverse una persona egoísta, o volverse paciente. Muchas veces suele ser negativo, pero como en este caso volverse paciente, oye, es positivo, ni más en los tiempos que corren. Y se relaciona con ser. ¿Por qué pensamos que se puede relacionar con ser? Pues porque es duradero, porque dura más tiempo. Bien, aquí igualmente tenemos dos fotos. La primera tenemos una pareja, que son Rosa y Juan. Llevaban 10 años de novios, se casaron y aquí viene el cambio. Juan, desde que se casó, se ha vuelto una persona muy egoísta. Ahí tenemos una, ¿vale? Con el artículo, persona, sustantivo, con el adjetivo. Una persona muy egoísta. O Juan, desde que se casó, se ha vuelto muy egoísta. Está insoportable. ¿Vale? Es decir, el cambio, antes él no era así. ¿Pensamos que él ha querido ser egoísta, que es voluntario? No. Seguro que Juan ni sabe que se ha vuelto egoísta. Pero bueno, es decir, es involuntario. Desde que se casó se ha vuelto egoísta. Antes no lo era. Y es duradero, ¿eh? Esto no cambia tan rápido. Otra vez a tu estado natural. Después hablamos, Juan, desde que ascendió en su trabajo, se ha vuelto egoísta. Antes no era así, lo mismo, ¿vale? El mismo ejemplo que es desde que se casó. Abajo tenemos otro ejemplo. Aquí vemos una chica que está metiendo quizás 1 euro en una hucha de cerdito y es Mónica. Ha perdido su trabajo por la pandemia y no puede gastar mucho dinero porque necesita ahorrar. Y aquí tenemos los ejemplos del cambio. Mónica, desde que perdió su trabajo en marzo de 2020, se ha vuelto muy ahorradora y se ha vuelto una persona muy ahorradora. El mismo ejemplo que con Juan, ¿vale? Una persona muy ahorradora o se ha vuelto muy ahorradora. O Mónica, desde que supo que el año próximo se iría a trabajar a Canadá, se ha vuelto muy ahorradora o se ha vuelto una persona muy ahorradora. Lo mismo, ¿vale? Continuamos entonces con el siguiente verbo. Tenemos el verbo quedarse, ¿vale? En este caso, quedarse puede ir con adjetivo o con un participio. También es involuntario. Es involuntario. La persona que se queda de alguna forma, como vamos a ver, ese cambio no lo decide, ¿vale? Le llega el cambio. En este caso, quedarse puede ser de las dos formas. Puede ser momentáneo o puede ser duradero, pero vais a ver qué diferencia hay, bastante. Momentáneo, quedarse boquiabierto, por ejemplo, ante una noticia que no te esperas, quedarse boquiabierto, o quedarse preocupada o preocupado, o de piedra, me quedé de piedra cuando lo escuché. Y aquí el cambio que vemos en duradero,
cuando es físico y normalmente negativo. Es decir, el momentáneo va a ser un momento, me quedo boquiabierta y después reacciono otra vez. En cambio, en duradero va a ser negativo y va a ser físico especialmente. Por ejemplo, quedarse ciego o quedarse sordo o calvo o cojo por un accidente, se quedó calvo. Bueno, por el accidente calvo no, pero se quedó cojo, por ejemplo, ¿no? Después del accidente. Después tenemos otros que sería quedarse embarazada, que lo podemos usar, o quedarse sin palabras, etc. Tenemos aquí dos ejemplos. La foto de Beethoven dice, ¿qué le pasó a Beethoven a los 35 años? Beethoven empezó a tener problemas en su oído a los 24 años, pero finalmente se quedó sordo a los 35. Es decir, el duradero se quedó sordo a los 35 porque ya no hay marcha atrás, ¿vale? Se quedó completamente sordo a los 35. De ahí el cambio duradero y negativo. E involuntario, por supuesto. ¿Cómo fue el estreno de su novena sinfonía? En 1824 se estrenó la novena sinfonía de Beethoven. Como ya se había quedado completamente sordo, no se dio cuenta del gran éxito al no escuchar las ovaciones y aplausos de la audiencia. Miró hacia el público y al ver tremendo éxito se quedó de piedra. En este caso, como veis, comparando los dos, el negativo duradero y el momentáneo, lo podemos ver claramente. Se había quedado completamente sordo, involuntario, como hemos dicho, y duradero. Pero miró hacia el público y al ver los aplausos y las ovaciones, se quedó de piedra, boquiabierto, sin palabras, porque se quedó sorprendido de su gran éxito. Después tenemos aquí a María. Dice, ha visitado a su familia. ¿Y qué le han contado? Dice, María se ha enterado de que a sus padres les ha tocado la lotería y se ha quedado boquiabierta, lo mismo, sorprendida. Cuando su hermana Lucía le contó que se había quedado embarazada, se quedó sorprendida y preocupada porque solamente tenía 17 años. Aquí he querido poner diferentes ejemplos, ¿vale? Quedarse embarazada, que se usa, se quedó sorprendida por la noticia y preocupada, quedarse preocupada durante un tiempo, porque solamente tenía 17 años. Aquí vemos que es momentáneo. ¿Por qué? Porque después se queda preocupada, pero después vuelve a un estado pues, más normal, ¿no? de María. Bien, continuamos entonces con el siguiente verbo, hacerse. Y vamos con los tres últimos verbos que son más similares en significado. Lo vamos a ver. Hacerse es voluntario y gradual, es decir, poco a poco. Puede ser con adjetivos o sustantivos, también lo vamos a ver. Y se usa para personas frecuentemente con profesión, religión o ideología. Hacerse budista, hacerse ecologista, hacerse profesor, por ejemplo. Y también se puede usar con adverbio, con alguna expresión, como hacerse tarde, por ejemplo. Y con edad, en este caso, no es voluntario hacerse viejo, hacerse mayor. Normalmente no queremos hacernos viejos, ¿no? Por eso sería involuntario. Pero el resto es voluntario, porque tú cambias de profesión o tú te haces profesor gradualmente, ¿vale? Y de manera voluntaria, o de religión, o de ideología. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos a David, que tras un periodo de estudio, ¿vale? Ahí tenemos gradual, y comprender su significado, no es de repente, ¿vale? Hay un poco de tiempo, fue a la India y David se hizo budista tras unos meses en Nepal, ¿vale? Cambió o de religión o simplemente no tenía y se hizo budista. O cuando volvió a España, David se hizo profesor de yoga y meditación. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, vemos cómo
es gradual, no es un cambio momentáneo de repente, sino es duradero y voluntario, pero gradual, se hace poco a poco. Ahora tenemos a Nieves. Dice, ¿por qué Nieves es ecologista? Nieves se hizo ecologista y participó en muchas manifestaciones del Friday for Future, impulsadas por Greta Thunberg. Es decir, ella no fue de repente tampoco, como hemos dicho, sino que se hizo ecologista pues tras participar en algunas manifestaciones, en estudiar un poco cómo era eso. Y Nieves se hizo vegana el año pasado. Tras estas manifestaciones y tras su compromiso con el medio ambiente, por ejemplo, y los animales, se hizo vegana. ¿Vale? También, como digo, de manera gradual. Bien, continuamos. Como vemos, este estaría más cerca del verbo ser, ¿no? De lo que hemos dicho antes de ser estar. Otro, llegar a ser. Como digo mucho, el hacerse, llegar a ser y convertirse en, que veremos después, muchas veces hay confusión entre ellos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir viendo. Cambio voluntario, completamente, y progresivo también. Y se requiere, esto es muy importante, un esfuerzo por parte del sujeto. Es decir, yo no voy a llegar a ser directora de un banco, por ejemplo, sin un esfuerzo anterior, sin ir poco a poco, sin trabajo, ¿vale? Sin esfuerzo. Entonces se requiere ese esfuerzo, se requiere ese trabajo para llegar a ser, por ejemplo, pianista. Puede ir con adjetivos y sustantivos, ahora lo vamos a ver, y casi siempre se puede sustituir por convertirse en, como he dicho antes. Por ejemplo, llegar a ser director, llegar a ser imprescindible algo, llegar a ser rica. Tú normalmente, si llegas a ser rica, hombre, puede ser por un golpe de suerte, pero bueno, en general es trabajando, ¿no? Y con mucho esfuerzo. Lo vamos a ver con dos ejemplos diferentes. Dice, ellas son, aquí tenemos la foto de dos niñas que están viendo un partido de fútbol. Dice, ellas son Frida y Emma. Son alemanas y tienen una pasión común. Y piensa que algún día podrán dedicarse a ello. El padre de Frida siempre les dice que con constancia y esfuerzo llegarán a ser futbolistas de élite. Como vemos aquí, el esfuerzo está delante, es decir, para llegar a ser futbolista de élite no se hace de repente, sino es de manera progresiva y llegan a ser ya de manera duradera, ¿no? Normalmente. La madre de Emma piensa que si hubiera nacido en otra época habría llegado a ser futbolista porque le encantaba. Bueno, otro ejemplo. A continuación tenemos otra foto, vemos a un hombre aquí dirigiendo, ¿no? A un coro o algo así. Dice, este es Rodrigo. Trabaja de administrativo en una empresa y los fines de semana le gusta ir a la iglesia. Durante años estuvo cantando en un coro y finalmente pudo realizar el sueño de su vida. Y aquí viene el verbo. Llegó a ser barítono en la iglesia de San Lorenzo. Es decir, como vemos en la descripción, he querido poner la descripción un poco más larga para que veamos ese esfuerzo, esa progresión de llegar a ser algo, porque es importante ver la diferencia entre unos y otros. Entonces, trabajaba de administrativo en una empresa. Los fines de semana le gustaba ir a la iglesia. Durante años, aquí hablamos ya que durante años estuvo cantando en un coro y finalmente realizó el sueño que era ser barítono. Entonces llegó a ser barítono en la iglesia de San Lorenzo. En el segundo ejemplo ponemos otro, aunque llegara a ser barítono, sus padres no terminaron de confiar en sus habilidades para el canto, preferían que fuera el director del coro. Aquí tenemos igual, aunque llegara a ser barítono. ¿Vale? Bien, llegar a ser, como he dicho, continuamos, por supuesto se relaciona con ser, y convertirse en, vamos a verlo ya como el último, lo vamos a usar con sustantivo, convertirse en más sustantivo. Es un cambio radical, en este caso es rápido, normalmente, menos cuando lo podemos sustituir con llegar a ser,
que hemos visto antes que podíamos sustituirlo en la mayoría de las ocasiones. Pero cuando es una metamorfosis o por arte de magia o algo así, va a ser rápido. Es sinónimo de transformarse, es decir, convertirse y transformarse van a ser sinónimos en materias científicas, importante, ¿vale? En materias científicas. Existe también convertirse a con la preposición a con ideología o religión. Hemos visto hacerse budista. En el caso de convertirse, podríamos decir convertirse al budismo, al cristianismo, ¿vale? Al islam, por ejemplo. O convertirse en presidente del gobierno, aquí volvemos a la preposición en, o convertirse en realidad algo, o convertirse en agua, cuando hemos hablado lo de materias científicas. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero es una mariposa, y dice, el gusano se convirtió en una mariposa preciosa. Aquí sería una metamorfosis, convertirse en una mariposa. Y aquí tenemos el busto de Calígula, que llegó a ser, aquí lo tenemos, llegó a ser también emperador de Roma, en el año 36 después de Cristo. Y se convirtió en el primer emperador, presentado ante el pueblo como un auténtico dios. Fue un mandatario despiadado. Aquí podríamos también usarlo como lo que hemos hablado antes de sinónimo de llegar a ser. Llegó a ser el primer emperador presentado ante el pueblo como bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos serían todos los verbos de cambio que tenemos en español. Hemos visto 6, más transformarse, que lo hemos visto también como un sinónimo y podríamos usarlo también en estos casos. Pues una vez que ya hemos visto todo esto en clase y una vez que pues podemos continuar practicándolo, ¿vale? Dice, practiquemos. A ver un momentito. Bien, practiquemos. ¿Recordáis a los personajes de WhatsApp? Lo recordamos, ¿no? El ejercicio primero que vimos de mandar un mensaje, una pregunta a tus familiares y amigos y que te respondan con una respuesta sobre cómo era su vida antes, ¿vale? ¿Recordáis eso? Pues vamos a volver a ello. En clase podríamos verlo detenidamente y entonces podremos hacer esta actividad que es bastante comunicativa e interactiva y divertida. Dice, pinchas sobre la flor, lee las pistas y detrás de ellas hay un personaje que podrás adivinar por su vida y sus cambios sufridos por la pandemia. Volvemos al tema que hablábamos de la pandemia. Bien, aquí tenemos, dice, descubre el personaje de los testimonios de WhatsApp. ¿Vale? Después de haber leído esos testimonios, elegimos 5, 6, en este caso he elegido 5. Las dos primeras pistas van a ser sobre lo que han escrito de cómo era su vida antes. Y la 3 y la 4 va a ser los cambios que han sufrido. Es decir, después de contarme ellos cómo era su vida antes, me respondieron a la pregunta qué cambios había sufrido su vida en este último año. Entonces, la pista 3 y la pista 4 nos van a hablar sobre los cambios sufridos por la persona de la pista 1 y 2, ¿vale? Que hemos leído en los testimonios. Bien, la pista 1 sería, es menor de 60 años, por lo tanto, eliminamos por lo menos un par de ellas. En la pista 2, practicaba pilates, asistía a conciertos y de vez en cuando se iba de fiesta. Recordamos entonces, pista 3, y aquí ya podemos usar esos verbos de cambio que hemos estudiado anteriormente. Su vida se ha convertido en una vida más tranquila y solitaria. La pista 4, se ha vuelto más vaga con respecto al deporte y más inestable su estado de ánimo. Esto no lo hemos leído, pero lo podemos deducir por las pistas anteriores y por el testimonio. Resolvemos entonces qué personaje es. Ponemos, por ejemplo, angustias. ¿Vale? Ahí pone angustias. Muy bien, ¿vale? Entonces, continuamos con el siguiente personaje, ¿vale? Continuamos con el siguiente. Tiene 20 años. Había dos personas con 20 años, aunque hemos leído uno.
Salía de fiesta a emborracharse, no se lavaba tanto las manos, iba con muchas personas diferentes cuando salía. ¿Qué cambios ha sufrido? Pista 3. Se ha vuelto más limpio y escrupuloso, ahí tenemos el verbo de cambio, y su vida se ha convertido en una vida tranquila, convertirse en, ¿vale? Y la pista 4, no le ha afectado al ánimo, pero necesita que su vida llegue a ser como antes. Otro verbo de cambio, botellones y reuniones familiares. Bueno, resolvemos entonces, ¿quién es? Pues lo mismo, ponemos el nombre, que era Javier, a ver si no me equivoco. Muy bien, pues continuamos con el siguiente personaje, ¿vale? Bueno, tiene más de 60 años, había 2, le gustaba coger su coche y viajar sin rumbo o ver a su familia. Esta pandemia le ha hecho quedarse boquiabierta por la falta de medios y personal en nuestro sistema sanitario. Quedarse boquiabierta, ya podemos practicar los verbos de cambio, repito, que hemos estudiado antes, y se pone triste con más facilidad y su estado de ánimo cambia y se ha vuelto una persona más seria. Se pone triste con más facilidad y se ha vuelto una persona más seria, como digo, con el tema después de este año de pandemia. Pues ponemos el nombre, que creo que es Antonia. Casi estamos terminando, continúa con el siguiente personaje. Bien, pues igual lo hacemos, le hacía tremendamente feliz ir a conciertos y sesiones de DJs, podía ver a sus abuelas con normalidad, las podía besar y abrazar. Los cambios. Se ha vuelto más insegura cuando sale con la sensación de estar haciendo algo malo. Se ha vuelto insegura, ahí tenemos el cambio. Y su vida se ha convertido en una vida más sosegada y tranquila, ¿vale? Aquí lo tenemos también, se ha convertido en una vida tranquila. Resolvemos, recordamos las chicas de las abuelas que hablaba Carmencita. A ver si he escrito bien, porque muchas veces no puedo hablar y escribir en el ordenador al mismo tiempo. Así es. Muy bien, ya queda el último, perfecto, así ya vamos terminando. El último, podéis elegir muchos más o menos, ya depende de cada uno, es azafata de vuelo, ya es una pista total. Define su vida anterior como caótica, divertida, con mucho trabajo y también tiempo libre. Los cambios, aquí usamos los verbos, se ha quedado en paro. Esto no lo hemos visto antes, quedarse en paro. O se ha vuelto una persona con miedo, su estado de ánimo cambia mucho, o se ha quedado atónita con el comportamiento de algunas personas. Aquí tenemos quedarse atónita, sorprendida, de piedra, boquiabierta, y aquí se ha quedado en el paro, por ejemplo, o se ha vuelto una persona con miedos. Yo creo que eso ya nos suena bastante a todos, ¿no? Y resolvemos. Recuerdo que era Matilda, pues le damos y ya por último, muy bien, ya hemos terminado. Hemos adivinado los 5 personajes. Dice, fantástico, has llegado hasta el último personaje, fácil, ¿no? Ahora es tu turno para practicar los verbos de cambio. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Has sufrido muchos cambios? ¿Y tu estado de ánimo o carácter? ¿Has sufrido también transformaciones? Y es aquí cuando los estudiantes pueden pueden explicar cómo es su situación, tanto suya, la familiar, etcétera, ¿vale? Ya sean parejas, en grupos o individualmente, como lo veamos más apropiado. Pues volvemos entonces y terminamos con un último ejercicio final sobre los verbos de cambio, ¿vale? Vamos a ver un ejercicio final sobre los verbos de cambio. Pinchamos, también interactivo, como digo, todo esto de manera interactiva para, no sé, para motivar un poco mejor a los estudiantes, se vean más involucrados en el aula, que es muy importante, ¿no? Especialmente con temas que son un poco complicados para ellos. Pues simplemente aquí tenemos que poner el verbo que veamos que es el adecuado. Recordamos toda la lección, hemos practicado en clase, pues ahora simplemente ponemos, por ejemplo, vemos 2 chicas contentas, pues ponerse contentas. Comprobamos, correcto. Pasamos. Desconfiado. ¿Cuál es desconfiado? Pues puedes volverte desconfiado, desconfiada, dependiendo de tu situación, de la experiencia. Volverse desconfiado. Comprobamos.
Perfecto, continuamos. Esto hemos visto también el ejemplo en alguno. Hacerse vegana, lo mismo, recordamos que el verbo hacerse era gradual, de manera voluntaria, todos estos temas podemos recordarlo a la vez que vamos viendo las soluciones para que así haya una retroalimentación para los estudiantes y para todos. Llegar a ser director de orquesta, porque es también progresivo, con esfuerzo. Ponerse roja, involuntaria. No queremos ponernos rojas, no queremos ponernos rojos. Hare Krishna. Hacerse, recordamos, hacerse con religión, ideología. Tímido, podemos decir, por ejemplo, el niño ha tenido algún problemilla en clase y se ha vuelto tímido. Podemos decir volverse tímido. Y aquí tenemos por ejemplo, Víctor está triste porque no puede ver a su familia este tiempo de pandemia. Entonces, ponerse triste, como sabemos. Pasamos al siguiente. De piedra, boquiabierto, recordamos. Pues quedarse sorprendido. Aquí lo tenemos muy sorprendido a este chico. Y aquí por último tenemos el último con la mariposa, para recordarlo, el gusano tarda 3 semanas en convertirse en mariposa. La transformación, metamorfosis rápido, ¿no? Que vimos en convertirse en. Pues estos son algunos ejemplos de cómo podríamos llevar al aula los verbos de cambio. Obviamente hay un montón de ejercicios más que podríamos hacer y que los estudiantes podrían practicar muy bien y de manera comunicativa, no solamente hacer ejercicios tradicionales, ¿no? Pues nada, hasta aquí esta clase de verbos de cambio. Espero que sea útil y que podamos llevarlo todos al aula y que podamos aprender mucho. Muchas gracias. Hasta otro día. Looking up and looking